Hola, mis hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a Ven, sígueme con Lolo. Yo soy Lolo, el que os habla, y esta semana vamos a tratar Mateo 5 y Lucas 6. Y el tema es Bienaventurados sois. Y el himno que nos sugieren es el himno de la primaria llamado Brillar. Bien, ya sin demora, vamos a entrar de lleno al tema de esta semana. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a ver qué nos dice el manual Ven, sígueme respecto a esta lección. Dice, a estas alturas de su ministerio ya estaba claro que las enseñanzas de Jesús no eran lo que estaban acostumbrados a oír las personas de su tiempo. Los pobres recibirán el reino de Dios, los mansos heredarán la tierra, bienaventurados que padecen persecución, ni los escribas ni los fariseos enseñaban tales cosas. Sin embargo, aquellos que en verdad entendían la ley de Dios reconocieron la verdad en las palabras del Salvador. Ojo por ojo y aborrecerás a tu enemigo. Eran leyes menores. Véase Mateo 5, 38 y 43. Mas Jesucristo había venido para enseñar una ley mayor. Véase 3 Nefi 15, 2 al 10, cuyo fin es ayudarnos a llegar a ser algún día perfecto así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Y luego, bueno, luego ya trata ya un poco el tema, pero no vamos a hablar de esto. Así que ahora vamos a, dejo de compartir pantalla y vamos a ir al tema de hoy. Entonces, venga, vamos allá. Esto es la Mateo 5. Y nos dice, los capítulos 5 al 7 reciben la denominación tradicional de Sermón de la Montaña, expresión de San Agustín, puesto que en el entorno de Cafarnaún no hay ningún relieve que pueda ser denominado con propiedad montaña. Se interpreta que el término es una alusión a Moisés, que ascendió al Sinaí para recibir la ley. Bueno, se me olvidó deciros que el capítulo 5 de Mateo comprende 48 versículos y el capítulo 6 de Lucas comprende 49 versículos. ¿De acuerdo? Bien, una vez dicho esto, continúo. El texto parece insinuar que la enseñanza se dirigió solo a los discípulos, pero en el capítulo 7, 28 se dice claramente que los oyentes fueron las multitudes. El sermón es en gran parte una composición del propio Mateo, pero sigue la pauta de la fuente común de Mateo y Lucas, el documento Q. Ahora bien, Mateo añade al esquema fundamental muchos materiales provenientes de otros lugares de la fuente Q. En todos los casos hay una elaboración propia. Los comentaristas de todos los tiempos se han esforzado por discernir en el sermón un esquema o plan de conjunto. La prueba de que no existe tal plan es la variedad de los esquemas propuestos que ponen de manifiesto más el ingenio de los estudiosos que la regularidad de la estructura del texto. Hay ciertamente agrupaciones temáticas, pero el evangelista parece proceder más bien como el escriba, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, y las va disponiendo una detrás de otra. Estas unidades son denominadas por el evangelista discursos, de modo que podría resumirse como discurso de la justicia en el reino de los cielos. Y después ya a partir del versículo 3, ya empiezan las bienaventuranzas que duran básicamente hasta el versículo 16. Nos dice que el versículo 5, dichoso la tierra, cita literal del Salmo 37:11. De literatura rabínica, a quien observe un mandamiento se le hará un bien, sus días se dilatarán, se le dará la posesión de la tierra. Versículo 6, justicia, palabra clave en Mateo, significa aquí en el versículo 10 conducta ordenada, pero no en el sentido ético general, sino de conducta de acuerdo con la ley. Plena justicia has de perseguir para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios va a darte. Deuteronomio 16:20. El que va tras la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y honor. Versículo 7, compasivos. En el capítulo 23, Jesús, según Mateo, declara que la misericordia, la compasión, es lo que tiene más peso en la ley, junto con la justicia y la fe. En el capítulo 9, 13 y en
12:7, Jesús cita al profeta Oseas, 6:6. Misericordia quiero, no sacrificio. Se trata de una enseñanza esencial del judaísmo, véase, por ejemplo, Proverbios 21:21. Y en la tradición rabínica, el santo es llamado misericordioso. Sé tú también misericordioso. Él es llamado compasivo. Sé tú también compasivo. Versículo 8. Puros de corazón. Es una expresión hebrea de significado obvio, frecuente en los salmos. No bien, pues como es obvio, no voy a seguir. Versículo 9. Paz. Véase paz, paz al que está cerca y al que está lejos. Isaías 58:19. El trabajo por la paz ocupa un importante lugar en la tradición rabínica. En el Sifre sobre números hay un breve tratado sobre la paz, acerca de números 6:26, al cual pertenecen los pasajes siguientes. Rabí Eleazar ben Jacapar, grande es la paz, pues toda bendición tiene que tener como conclusión la paz. Rabí Hananías, jefe de los sacerdotes, grande es la paz, pues equivale a toda la obra de la creación. El famoso rabino Hillel decía: cuéntate entre los discípulos de Aarón, que amaba la paz, procura la paz, ama las escrituras y condúcelas a la ley. Hijos de Dios. La condición de hijo de Dios es obviamente correlativa a la de tener a Dios como Padre. La doctrina de la filiación divina de los israelitas herederos de la promesa es corriente en la Biblia, sobre todo en la literatura sapiencial. Si el justo es hijo de Dios, Él los protegerá. Versículo 11. Os persigan. Los versículos del 10 al 12 abordan el tema de la persecución. El versículo 11 pasa de la tercera persona verbal a la segunda. El versículo 10 es redaccional, no se halla la fuente Q. La forma verbal en participio perfecto son perseguidos remite a la situación de la comunidad cristiana en el momento de la redacción del Evangelio, a finales del siglo I. No tiene sentido en una generación galilea, pues nadie perseguía a los seguidores de Jesús en aquel momento. Versículo 12. Persiguieron. Este añadido presente también en el documento Q no tiene relación con el anterior. No está claro quiénes son los profetas perseguidos y sobre todo quiénes son los perseguidores. Versículo 13. Sal de la tierra. El verbo griego moraino, que traducimos por degradarse, tiene un sentido moral. Volverse loco o estúpido. No se aplica a elementos materiales. Marcos 9:50 aduce en este contexto el término apropiado analón, insípido, literatura rabínica. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Versículo 14. Luz del mundo. La metáfora de la luz se halla también en Marcos 4:21 y en Lucas 8:16, pero cada evangelista la redacta en términos distintos. No hay unanimidad en atribuirla al documento Q. Y versículo 16. Así brille en los cielos. Este resumen es propio de Mateo. El tema de las buenas obras es omnipresente en la literatura cristiana primitiva, conservando vuestra conducta ejemplar entre los gentiles, para que observando vuestras buenas obras glorifiquen por ellas a Dios en el día de la visitación. 1 de Pedro 2:12. Véase también en Romanos 2:7, 13:3, Filipenses 1:6 y en el judaísmo. Todo aquel cuyas buenas obras exceden su sabiduría perdurará, mas todo aquel cuya sabiduría excede sus buenas obras, su sabiduría no perdurará. Bueno, y ahora vamos a ver los versículos del 17 al 20. La ley. Estos versículos constituyen la esencia de la enseñanza de Jesús según el evangelista Mateo. Bueno, puesto que la tesis de la plena vigencia de la ley mosaica contradice radicalmente la dogmática de las iglesias cristianas. Los intérpretes confesionales se han esforzado por arañar en este pasaje dificultades textuales que propicien una rebaja del significado, pero no hay tales dificultades. El texto es meridianamente claro y se expresa por medio de procedimientos retóricos comunes a todas las lenguas cultas. El conjunto de los versículos 17 al 20 podría ser una amplificación de un dicho procedente de la fuente Q, que en Lucas se presenta en esta forma: más fácil que pase en el cielo y la tierra que se caiga una coma de la ley. Mateo desarrolla con una enérgica imposición polémica y el contexto escatológico. Bueno, como ya hemos visto un poco esto, vamos a pasar a los siguientes versículos. El perfecto cumplimiento, vamos a ver los versículos del 21
pues al 48 hasta el final. Y nos dice, la sección, si el capítulo 5 del versículo 21 al 48 se titula tradicionalmente las antítesis. El término fue aducido por primera vez por Marción de Sinope en el siglo II. Marción profesaba la distinción radical entre Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y el Dios Padre de Jesús, y exponía en forma de antítesis los preceptos malos del primer frente a los preceptos buenos del segundo. Pero en la sección que comentamos no hay tales antítesis. La formulación literaria adopta ciertamente el tópico retórico de la antítesis. Dicen, pero yo digo, pero los contenidos no son antitéticos en absoluto. La antítesis de no matarás sería matarás, y así lo entendía Marción. En cambio, las fórmulas adversativas de estos pasajes, el segundo término no se opone al primero, sino que lo completa o lo perfecciona. La posición no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Tengas en cuenta, por otra parte, que las suposiciones no afectan a la ley, sino a su cumplimiento. No hay una ley imperfecta y otra perfecta. Tesis marciónica. Sí, sino cumplimientos imperfectos y cumplimientos perfectos, como ya se dijo claramente en el versículo 19. Y bueno, pues ya con esto vamos a pasar a Lucas 6. Venga, vamos a ver a Lucas 6 como yo os estaba diciendo. Venga, vamos allá. Bien, y comienza Lucas 6 con la observancia del sábado. Y se puede comparar con Marcos 2:23 y Mateo 12, del 1 al 14. Y 2:23 y capítulo 3 de Marcos 6. Bien, y comprende vamos a ver los versículos del 1 al 11 de Lucas 6. Vale. Nos dice, los versículos del 1 al 5, como en muchas ocasiones, esta pericopa se transmitió aisladamente, sin marco alguno. Lucas sigue a Marcos, pero Mateo lo coloca en un lugar totalmente distinto. La pericopa, tal como está recogida, refleja en sí los momentos en los que los judio-cristianos están pasando de la observancia del sábado a la del domingo y necesitan justificarlo con acciones y dichos de Jesús, aunque no había aún norma fijada alguna. Ello ocurrirá a mediados del siglo II, como testimonia la Didache 14.1 en Ignacio de Antioquía a los Magnesios 9.1. Además, esta sección es interesante en sí, ya que dibuja a un Jesús discurriendo sobre la ley como un fariseo. El pasaje presenta algunos problemas textuales, pues los copistas sucumben a veces a la tentación de acomodar el texto de Lucas a los paralelos. Y vamos a ver, hemos visto 5 versículos de 6 a 11. Esta sección empalma muy bien con la anterior porque es la segunda vez que el Jesús de Lucas discute técnicamente sobre la observancia del sábado. La cuestión era vital para las comunidades nacidas de la predicación paulina. Entró él en las sinagogas y enseñaba. Capítulo 4:15. Mano derecha, la fuente de Lucas, Marcos 3:1, lee solo mano. Lucas precisa a la derecha. Es, de nuevo, un modo de engrandecer el milagro. Estaba seca, probablemente que decir paralizada. Y básicamente es lo que dice. Y luego añade un poco en el versículo 11, aquí dice, aunque Lucas omite en el versículo 10 la dureza del corazón de los fariseos, que sí señala su modelo en Marcos 3:5, se complace en reforzar la maldad de los adversarios. Marcos 3:6, fariseos y herodianos se confabulan. Lucas enloquecen de rabia contra Jesús. Y luego ahora vamos a ver, vamos a tratar un hecho que es importante, que es la elección de los 12 apóstoles, que comprende los versículos del 12 al 16. Y nos dice, la elección de los 12, que estamos viendo en resumen, porque no voy a tratar yo todo, la elección de los 12 es con apóstoles, con ser tan importante, no parece en Juan, pero sí en la lista de ellos en Hechos 1:13. Ninguno de los evangelistas sabe con exactitud el momento en que Jesús
los escogió. El motivo de la elección no aparece en Lucas, sino indirectamente, para ser sus enviados o representantes. Igualmente, Mateo en 10.1, Marcos da, y luego Marcos da como razón para que estuvieran con él en 3.14. En la fuente de Lucas, Marcos, capítulo 3, versículo de 13 al 19, la elección de los 12 va precedida de la curación de muchos enfermos y endemoniados por parte de Jesús junto al mar de Galilea y la descripción de las grandes multitudes y discípulos que los seguían. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Por lo cual Jesús hace una selección. En Lucas ocurre al revés. Jesús elige a los 12 y luego el evangelista cuenta el éxito de Jesús entre las multitudes. Y decir, en los capítulos 6, versículos 17 al 20, que en Lucas sirve como preparación para el sermón del llano, y del monte. Y vamos a ver, porque hemos visto hasta el 16, y ahora vamos a ver curaciones diversas, que comprenden los versículos del 17 al 19. Antes del sermón del llano, o del monte o de la montaña, Lucas hace una introducción que corresponde a la de Mateo 4, versículos 4 y su siguiente, y luego el capítulo 2. Lucas toma el presente sumario de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 13, con idénticos temas que en Mateo. Hay discípulos rodeados de mucha gente que proceden de lugares lejanos. Jesús cura a muchos enfermos y expulsa a los demonios, pero prescinde del motivo de la barca, Marcos 3.9, de modo que se concentra en la llanura al pie de la montaña, con lo que insiste en el paralelo de Jesús con Moisés al bajar del Sinaí por segunda vez. Y vamos a ver ahora discurso de la montaña, las bienaventuranzas, es decir, va a tratar un poco aquí. Y lo que hace aquí nos hace un resumen del versículo del versículo del 20 al 49. El sermón del monte se corresponde al de la montaña de Mateo, pero en Lucas es más breve. En los dos evangelistas tiene este sermón un sentido escatológico. En Mateo, el discurso está dirigido principalmente a los discípulos, mientras que en Lucas, Jesús se dirige principalmente a la muchedumbre que le rodea. En Mateo, este primer sermón era la parte principal del primer libro de la ley interpretada por Jesús. En Lucas pierde este sentido y es un discurso más de Jesús, entre otros. Con el material del sermón del monte o del llano procede de la fuente Q, puesto que tiene su único paralelo en Mateo. Se puede deducir que también es esta fuente primitiva se daba ya la tendencia a formar bloques con la predicación de Jesús. Lucas, como Mateo, presenta y las otras secciones hasta el capítulo 6, 49 como un discurso seguido, aunque no fuera así en realidad, ya que tiene una introducción, los versículos que van del 17 al 19, y una conclusión, capítulo 7, versículo 1. Casi todas las sentencias del sermón lucano se hallan en Mateo, a excepción del capítulo 6, versículos 24 a 26 y 38. Por lo que es opinión casi común que el material procede fundamentalmente de la fuente. El material lucano común con Mateo sigue el mismo orden que se halla en este. No sabemos por qué Lucas omitió secciones que sí aparecen en Mateo y que son importantes para la reconstrucción de la ética de Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículos 33 a 37, sobre el juramento, sobre la limosna, Mateo 6, 1 al 4, el ayuno, Mateo 6, 16, 18, el ojo de la lámpara del cuerpo, Mateo 6, 22, 23, no echa perlas a los cerdos o a los puercos, Mateo 7, 6. Pero también es verdad que Lucas coloca otro material mateano, distinto a los mencionados, en lugares diferentes de su evangelio. Por ejemplo, los dos caminos, Mateo 7, 13 al 14, Lucas 13, 23 al 24, sobre las preocupaciones terrenales, Mateo 6, 25 al 34, Lucas 12, 22 al 32. Estos hechos han conducido a la opinión de que este segundo tipo de material procede probablemente de la tradición oral a la que han tenido acceso tanto Lucas como Mateo. Si es así, el sermón de Jesús en la fuente Q sería primitivamente más breve que el ofrecido por Mateo. Se daría todo lo que presenta Lucas.
Bien, y básicamente esto es el tema de esta semana. ¿Eh? Como veis, no ha sido muy largo, o yo por lo menos porque he procurado que no extenderme mucho, porque eh, hemos tratado las bienaventuranzas cuando hemos visto a Mateo, entonces no voy a tratar las bienaventuranzas de Lucas, y como son todo decir, parecido, pues básicamente doy por finalizado aquí el tema de hoy y ya estoy esperando veros la próxima semana con otro interesante tema. Recordad, os ha hablado Lolo, y este ha sido Mateo 5 y Lucas 6. Hasta la próxima semana. Pasadlo bien. Hasta luego.